Hola a todo el mundo. Qué alegría dar la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda. Hola. Hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante. Vamos a desentrañar desde cero cómo se estructura, se evalúa y se gestiona un proyecto de inversión de principio a fin. Exacto. Porque el objetivo de hoy es descubrir qué separa a las grandes ideas que triunfan y perduran de aquellas que, bueno, sobre el papel parecían geniales, pero terminan en un absoluto desastre financiero. Y, a ver, para que quienes nos escuchan no sientan que están asistiendo a la lectura de un denso manual de economía teórica, vamos a darle un giro sumamente práctico a toda esta conversación. Eso es fundamental. Sí, todo nuestro análisis de hoy se va a orientar de forma exclusiva a la industria hotelera. Me parece un enfoque perfecto. Es que el desarrollo y la gestión de hoteles es, francamente, el lienzo perfecto para ilustrar la complejidad de cada uno de estos conceptos estratégicos. Es un ecosistema cerrado que permite ver el impacto real de cada decisión. Totalmente. Es que es un sector que lo tiene absolutamente todo. Hablamos de gestión de inmuebles de alto valor, servicios intangibles, tecnología de vanguardia, recursos humanos intensivos. Sí, tela. Para cualquier profesional que esté prestando atención, ya sea porque tiene en mente abrir su propio negocio o porque se enfrenta al reto de liderar la modernización de una empresa ya existente. O simplemente por curiosidad. Claro, por la curiosidad intelectual de entender por qué algunas inversiones masivas fracasan estrepitosamente y otras son un éxito rotundo. Este análisis de hoy va a ser el atajo definitivo para convertirse en una persona muy bien informada en gestión estratégica. Vale, vamos a desempacar esto. Venga. Cuando hay una idea brillante sobre la mesa de un consejo de administración, ¿por dónde se empieza realmente? Pues fíjate, el primer paso es fundamental y ocurre mucho antes de comprometer un solo céntimo del presupuesto. Según los textos que estamos analizando en esta inmersión profunda, el punto de partida ineludible es lo que se denomina el alineamiento político e institucional. Alineamiento político. Eso es. En términos sencillos, las organizaciones deben tener meridianamente claro por qué están invirtiendo. Un proyecto nunca puede ser un verso libre o un capricho de la dirección. Ya. Tiene que estar en perfecta sintonía con la visión, la misión y los valores fundacionales de la empresa. Alcanzar esa sintonía es lo que los teóricos llaman conseguir viabilidad política. Entiendo. O sea, no se trata únicamente de encontrar una vía para maximizar los beneficios, sino de evaluar si esa vía específica para ganar dinero encaja de manera natural con la identidad y la promesa de la marca. Exactamente. Ahora bien, las fuentes también señalan que el entorno ejerce una presión brutal sobre las empresas para que inviertan continuamente. ¿Qué factores obligan a una organización a no quedarse quieta? Es que el entorno actual no permite el inmovilismo. Los documentos mencionan 3 grandes catalizadores. A ver. Primero, la implacable globalización del comercio, que trae competidores de cualquier rincón del mundo. Claro, eso siempre. Segundo, la revolución tecnológica constante, que cambia las expectativas del consumidor en cuestión de meses. Y por supuesto las crisis económicas, que obligan a replantear los modelos de negocio. Totalmente. Toda esta presión externa fuerza a las empresas a transformarse. Y esa transformación se materializa a través de inversiones. Que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Sí, pueden clasificarse en varias categorías. Inversiones de renovación de equipos, proyectos de expansión territorial, planes de modernización operativa o movimientos puramente estratégicos para bloquear a la competencia. Llevémoslo directamente a nuestro ejemplo hotelero para visualizarlo mejor. Perfecto. Imaginemos que la misión innegociable de una cadena de hoteles europea es, digamos, ofrecer lujo sustentable. Vale. El directivo tiene que pasar por el filtro de esa visión fundamental. Si hablamos de una inversión de expansión, podría tratarse de la construcción de un nuevo ecoresort en primera línea de playa. Utilizando exclusivamente materiales reciclados y energía solar, por ejemplo. Eso es. En cambio, si la necesidad es una inversión de modernización, el proyecto podría consistir en instalar cerraduras digitales y sistemas de check-in completamente automatizados en las instalaciones que ya tienen operativas. Con el fin de eliminar el uso de papel plástico y optimizar el consumo de energía en las habitaciones. Exacto. Todo alineado con ese lujo sustentable. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, resulta vital entender en qué momento vital se encuentra la propia organización. ¿A qué te refieres exactamente? Los investigadores citados en el material, como Flamholz y Randall, aportan un marco muy útil señalando que las empresas atraviesan distintas etapas de desarrollo a lo largo de su vida. Pasan de ser una empresa de nueva creación a una fase de expansión agresiva,
Luego necesitan una profesionalización de sus procesos, seguida de una etapa de consolidación en el mercado. Claro, evolucionan. Y más adelante pueden buscar la integración con otras compañías o, si fallan en adaptarse, enfrentarse a la declinación. Ujú. La etapa exacta en la que se encuentre nuestra cadena hotelera dictará de forma casi matemática el tipo de proyecto que necesita priorizar para sobrevivir. ¿Y el factor clave de éxito que debe vigilar? Es fascinante ver cómo una teoría abstracta sobre el ciclo de vida empresarial encaja en las decisiones del día a día. Es que es la pura realidad de los negocios. Pero me surge una duda sobre el proceso. Una vez que tenemos esa idea de construir el ecoresort y sabemos que está perfectamente alineada con la política de la empresa, es evidente que no nos lanzamos a comprar hormigón al día siguiente. Madre mía, no sería un suicidio financiero. ¿Cómo se evita el desastre de saltar al vacío? A través de lo que se conoce como el periodo de preinversión, que es un proceso de estudio fragmentado en etapas muy marcadas. Etapas de preinversión. Sí, el objetivo de no ejecutar nada de golpe e ir paso a paso es no asumir riesgos innecesarios y minimizar los gastos operativos desde el minuto cero. Claro. Todo este inmenso esfuerzo analítico tiene una única meta final, que es proporcionar argumentos sólidos para concluir sobre la viabilidad y la conveniencia de llevar adelante el proyecto. O bien tener la valentía de descartarlo a tiempo antes del desastre, supongo. Exacto. Es lo que se denomina el análisis ex ante. Vale, para quienes no estén familiarizados con el término, ese análisis ex ante es todo ese escrutinio previo y exhaustivo que se realiza antes de que el dinero salga de la cuenta bancaria de la empresa. ¿Eso es? Y el material desglosa este periodo en 3 fases o niveles de profundidad creciente. El primer nivel es el nivel perfil. A primera vista, parece basarse simplemente en el juicio común y en la experiencia de los directivos. Sí, es un nivel muy básico. Por ejemplo, alguien en nuestra cadena hotelera dice, abrir un hotel boutique en la costa de Tulum parece un negocio redondo porque las estadísticas muestran que cada vez hay más turistas internacionales buscando retiros de bienestar. Claro. Es, en el fondo, una intuición informada. Pero ojo con esta. La intuición es un buen disparador, pero engaña con facilidad. Por eso este nivel perfil actúa únicamente como el filtro inicial más básico. Ya veo. Muchos emprendedores cometen el error letal de enamorarse de esa primera idea y saltarse la validación real. Si la idea sobrevive a ese primer debate, la metodología exige pasar a la segunda fase, que es el nivel de prefactibilidad. Aquí la intuición ya no tiene cabida. 0. Se empieza a recurrir a información procedente de fuentes secundarias. ¿Cómo cuáles? Hablamos de bases de datos en Internet, estadísticas gubernamentales o informes sectoriales previos. El objetivo aquí es comparar distintas alternativas viables y, sobre todo, reducir la niebla de la incertidumbre. Entendido. Siguiendo con nuestro ejemplo en Tulum, en esta fase de prefactibilidad, el equipo no se limitaría a decir «vamos a Tulum». No, para nada. Analizarían, digamos, 3 áreas o terrenos distintos en la región. Entrarían a portales inmobiliarios para ver los precios por metro cuadrado, consultarían informes sobre el precio medio de la construcción en la península y estimarían a grandes rasgos si el proyecto es viable económicamente. Eso es. Todavía no se ha contratado a nadie para hacer planos, pero ya se están manejando números reales del mercado. Y esa recopilación de datos secundarios cumple una función crucial, ¿no? Vital. Es en esta etapa donde se deben descartar sin contemplaciones las alternativas menos atractivas o más arriesgadas. ¿Cortar por lo sano? Exacto. Si los números preliminares de una de las opciones cuadran y prometen rentabilidad, el proyecto avanza a la tercera y última fase de esta etapa preparatoria, el nivel de factibilidad. Factibilidad. Este es el estudio más acabado, profundo y preciso de todos. Se abandona la dependencia de los promedios de Internet y se exige información primaria. Es decir, información generada desde cero para nosotros. Sí, estudios técnicos y de mercado generados de manera específica y exclusiva para este proyecto en particular. Ya veo. El análisis ex ante de la inversión finaliza en este preciso instante, culminando con la decisión definitiva del Consejo de Administración: invertir o rechazar. Es el verdadero momento de la verdad para el capital. Sin duda. Para nuestro hotel boutique sostenible, alcanzar el nivel de factibilidad significaría desembolsar dinero real para contratar a un estudio de arquitectura que elabore el proyecto arquitectónico definitivo. Un pastizal a veces. Sí, e implicaría realizar estudios topográficos y análisis de suelo sobre el terreno específico que se ha elegido comprar y solicitar presupuestos cerrados y vinculantes a diversas empresas constructoras. Ya no se trabaja con estimaciones al aire.
Claro, y para fundamentar esa decisión final de invertir, las fuentes detallan que el análisis se sostiene sobre 4 pilares de estudio nucleares. Aquí es donde se pone realmente interesante. Muchísimo. Porque si uno solo de estos pilares cede, todo el proyecto se derrumba. Hablemos del primer pilar, el estudio de mercado. El estudio de mercado busca responder a la pregunta más básica de cualquier negocio. ¿Existe una demanda insatisfecha por este servicio? La pregunta del millón. Sí. Determina cuál será el segmento de cobertura exacto y define los canales de distribución que se van a utilizar para llegar a esos clientes. En esencia, busca confirmar con datos duros si hay una masa crítica de personas dispuestas a pagar por lo que el hotel va a ofrecer. Lógico. Construir un edificio arquitectónicamente perfecto es inútil si está en una ubicación que nadie quiere visitar o si la tarifa por noche está completamente fuera de lo que el mercado local puede soportar. Totalmente inútil. Aplicado a la realidad de nuestro hotel, esto significa perfilar al milímetro a quién le vamos a vender las habitaciones. Exacto. Nuestro cliente ideal son familias numerosas que buscan actividades de ocio, parejas en luna de miel que exigen privacidad absoluta, o nómadas digitales que necesitan espacios de coworking y una conexión a Internet impecable. Hay que tenerlo cristalino. Además, el estudio debe revelar qué tarifas están cobrando los competidores directos en un radio de 5 kilómetros. Y algo que resulta vital hoy en la industria turística es la estrategia de distribución. Cierto. Se apostará por canales directos a través de la página web propia, para maximizar el margen de beneficio evitando comisiones. O el modelo dependerá de la visibilidad que otorgan plataformas de reservas y agencias de viaje, asumiendo ese coste claro. Una vez que el estudio de mercado confirma que hay una demanda real y accesible, la evaluación transita hacia el segundo pilar, el estudio técnico. El estudio técnico. La función de este estudio es responder a 3 preguntas fundamentales desde la ingeniería y la operativa de proyectos. ¿Dónde producir exactamente? ¿Cómo producir el servicio y cuánto producir? Aquí es donde la información proveniente de las ciencias exactas se cruza de manera fascinante con las ciencias sociales. Sí, es una mezcla muy interesante. Los textos mencionan herramientas muy específicas para esto. Explícanos cómo funciona realmente, por ejemplo, la elección de la ubicación, porque no es simplemente clavar un alfiler en un mapa, ¿verdad? En absoluto. Para determinar la localización óptima, la literatura técnica destaca métodos analíticos muy precisos, siendo el método de los factores ponderados de Brown y Gibson uno de los más reconocidos. Brown y Gibson. ¿Sí? Este método elimina la subjetividad emocional de elegir un terreno. Lo que hace es permitir a los analistas calificar distintas localizaciones basándose tanto en factores objetivos como subjetivos, asignándoles un peso matemático específico. Ponnos un ejemplo. Por ejemplo, se cuantifica la disponibilidad y el coste de la mano de obra local, los gastos derivados del transporte de suministros, la solidez de la infraestructura de servicios públicos como el agua y la electricidad y la estructura de impuestos municipales. Todo cuenta. Todo. Y todo esto se cruza y se pondera frente a factores más subjetivos, como el clima social o el atractivo visual del entorno, otorgando un rigor científico a la decisión. Para visualizarlo en la costa de nuestro destino. A ver. El método de Brown y Gibson podría arrojar que la localización matemática ideal no está en primera línea de playa, donde el coste del terreno devoraría la mitad del presupuesto y los impuestos son altísimos, sino a 500 metros hacia el interior. Efectivamente. Se ahorra una cantidad masiva de capital inicial en la compra del suelo, pero el hotel sigue estando a una distancia caminable que mantiene intacto su atractivo para el turista. Una decisión brillante basada en datos. Y respecto al volumen del proyecto, el estudio técnico también define el tamaño óptimo. Eso te iba a preguntar. Lo hace equilibrando 2 fuerzas que a menudo tiran en direcciones opuestas. Por un lado, la perspectiva de la ingeniería pura, que suele buscar maximizar la capacidad física de las instalaciones. Claro, hacer el edificio lo más grande posible. Y por otro, la perspectiva económica, que busca el punto exacto donde los costes operativos se reducen al mínimo y se generan los máximos beneficios. Lo cual significa que el estudio podría dictaminar que el tamaño perfecto para maximizar la rentabilidad es construir exactamente 50 habitaciones. Ni una más ni una menos. Porque construir 60 implicaría un riesgo alto de tener capacidad ociosa y habitaciones vacías durante los meses de temporada baja.
Y construir solo 40 no generaría suficientes ingresos para cubrir los costes fijos. Exactamente. Con 50 habitaciones, el hotel se asegura de no tener que sobredimensionar la plantilla, contratando camareras de piso o personal de mantenimiento en exceso, lo cual encarecería drásticamente la operativa diaria. Y por supuesto, este estudio abarca el cómo producir, el diseño técnico del flujo de trabajo en las cocinas, la ubicación de las zonas de lavandería para que no interfieran con el descanso de los huéspedes o la orientación de la piscina para maximizar las horas de luz solar. Toda esa coreografía técnica es fundamental, Pero todo este esfuerzo analítico nos lleva de bruces al tercer pilar. que sorprendentemente a menudo es subestimado por directivos demasiado optimistas. Sí, el estudio legal y fiscal. Un proyecto puede tener un mercado gigantesco esperando y un diseño técnico impecable, digno de un premio de arquitectura, y aún así fracasar estrepitosamente antes de abrir si no es legalmente factible. Un desastre total. Es un mandato ineludible revisar a fondo las leyes laborales vigentes, la compleja legislación tributaria, incluyendo la búsqueda proactiva de posibles exenciones fiscales o aranceles a la importación de materiales y las normativas comerciales. Cierto. Además, los analistas más astutos sugieren rastrear las denominadas lagunas legales, no para cometer ilegalidades, por supuesto, sino para entender dónde los vacíos en la normativa pueden generar actitudes discrecionales o retrasos arbitrarios por parte de los funcionarios públicos que deben otorgar los permisos. Fíjate, este es el pilar que puede paralizar una obra de millones de euros en un solo segundo. Literalmente. En el caso de la hotelería, esto implica que antes de mover una sola piedra con la excavadora, el equipo legal debe haber verificado minuciosamente las licencias municipales de obras y la normativa urbanística. Tienen que dominar la legislación laboral local para presupuestar con exactitud cuánto cuesta en cargas sociales la contratación de recepcionistas, personal de sala y camareras de piso. Y algo que resulta absolutamente vital y no negociable para cualquier proyecto turístico moderno es asegurar la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Importantísimo hoy en día. Si la intención es construir un resort cerca de un ecosistema frágil o una costa protegida, no cumplir a rajatabla con la normativa ambiental no es solo un problema de relaciones públicas, significa el fin legal e inmediato del proyecto. Totalmente de acuerdo. La viabilidad legal es una barrera de paso obligatoria. Y esto nos conduce al cuarto y último pilar, que actúa como el gran embudo que engloba y cuantifica a todos los anteriores. El estudio financiero y económico. Ese es. En esta etapa definitiva, absolutamente todo lo que hemos debatido, las demandas del mercado, los diseños técnicos, los costes de las licencias legales, todo se traduce al lenguaje universal de los números. Es el momento de la verdad financiera. Es el momento en el que se formulan los presupuestos detallados de ingresos y gastos, se proyectan los flujos de efectivo a lo largo de los años y se evalúa un concepto financiero clave, el valor del dinero en el tiempo. Claro. La decisión final del Consejo sobre si invertir o rechazar recae prácticamente sobre la solidez de este documento. Sácanos de dudas con la matemática operativa de esta fase. ¿Cómo se ve este pilar financiero en la realidad de la cadena hotelera? Pues se basa en la proyección de escenarios. El equipo financiero debe calcular la tarifa promedio por noche que el mercado está dispuesto a pagar, según el primer pilar, y multiplicarla por la tasa de ocupación mensual que esperan mantener a lo largo del año. Vale, esos constituyen los ingresos proyectados. Exacto. A esa cifra deben restarle todos y cada uno de los gastos operativos y fijos identificados en los pilares técnico y legal. El enorme coste del suministro eléctrico, la factura del agua, los salarios completos de toda la plantilla, los seguros de responsabilidad civil, el mantenimiento preventivo de las instalaciones. Todo eso. Y el resultado de esa resta, ese flujo de caja neto que queda al final de la hoja de cálculo, es el número mágico que les va a confirmar si el hotel genera la suficiente liquidez mensual para poder hacer frente a las rigurosas cuotas de amortización del préstamo millonario que le van a solicitar a la entidad bancaria para financiar la construcción. Tal cual. Si esos números están en verde y el proyecto consigue sobrevivir a todos estos implacables filtros de factibilidad, el Consejo de Administración da luz verde. El proyecto deja de ser una montaña de informes y pasa a funcionar materialmente. Entramos por fin en la ansiada fase de puesta en marcha. El momento de la materialización. ¡Qué emoción! Y en este punto, el material de estudio proporciona un desglose muy pedagógico para entender la estructura de la financiación. Explica que, para arrancar cualquier negocio complejo, se requieren acometer 3 grandes bloques de inversiones previas a la apertura. 3 bloques.
El primer bloque lo constituyen los activos fijos. Estos son, sencillamente, los bienes materiales y tangibles que están sujetos a depreciación física a lo largo de su vida útil. En un hotel esto es muy visual. Estamos hablando del inmovilizado material, el propio terreno, la estructura del edificio, las camas de las 500 habitaciones, los complejos sistemas de aire acondicionado industrial, el mobiliario de diseño del vestíbulo. Exacto. Todo lo que puedes tocar y que pierde valor contable con el paso del tiempo y el uso. Pero, ¿qué ocurre con toda la modernización tecnológica de la que hablábamos al principio? ¿Dónde encajan cosas como el software de las cerraduras inteligentes? Esa es una transición perfecta hacia el segundo bloque. Las inversiones en activos intangibles. Intangibles, claro. Estos son bienes que carecen de sustancia física. No los puedes tocar, pero son instrumentos productivos igualmente esenciales y contablemente son susceptibles de amortización. Tienen mucho valor. En el ecosistema hotelero no solo hablamos de patentes o gastos de constitución legal. Hablamos principalmente de la adquisición de las costosas licencias de los softwares de gestión de reservas, los sistemas informáticos de gestión de la propiedad y un gasto intangible fundamental. ¿Cuál es ese? La intensiva capacitación y entrenamiento de todo el personal semanas antes de abrir las puertas al público. Clave, sin duda. Y llegamos al tercer bloque. Y aquí quiero detener la marcha porque este es el momento en el que muchas mentes analíticas hacen «ajá». Sí, este es el punto crítico. Me refiero a la inversión en el capital de trabajo. Los textos lo definen de manera técnica como los recursos líquidos, los activos corrientes, que son absolutamente necesarios para lograr que el negocio opere de manera normal e ininterrumpida durante su primer ciclo productivo completo, hasta que el proyecto consiga sostenerse por sí solo con sus propios ingresos. El capital de trabajo es posiblemente el concepto financiero más subestimado por los emprendedores inexpertos. Totalmente. Es el gran agujero negro donde muchos proyectos prometedores, debido a una falta de planificación financiera rigurosa, colapsan y van a la quiebra de manera prematura, incluso teniendo un buen producto. Me gustaría ilustrar esta trampa con la realidad de un director de hotel porque las consecuencias son brutales. Adelante, es un buen ejemplo. Llega el gran día de la inauguración. Las puertas de cristal se abren, la campaña de marketing ha sido un éxito, el hotel se llena de huéspedes y todo parece ser motivo de celebración. Una imagen idílica. El director ve el hotel lleno y piensa que ya es rentable, pero hay una trampa temporal tremenda. Esos huéspedes que hoy disfrutan de la piscina no van a pagar su factura final hasta el día que hagan el checkout, quizá 1 o 2 semanas después. Y peor aún, si las reservas entraron a través de grandes plataformas digitales, esas agencias podrían tardar entre 30 y 60 días en transferir los fondos a la cuenta del hotel. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, la implacable realidad operativa dicta que el hotel necesita tener dinero contante y sonante en el banco hoy mismo. Desde el minuto 1. Necesita liquidez real para abonar las nóminas de todo el personal a final de ese primer mes, para pagar la enorme factura de electricidad que ya está corriendo desde el día 1 y para comprar los carísimos ingredientes frescos que la cocina necesita antes de poder servir el primer plato en el restaurante. Y ese colchón financiero vital que cubre el desfase temporal entre el pago de las obligaciones y el cobro real de los ingresos es el capital de trabajo. Exactamente. Si este importe no se ha calculado con precisión quirúrgica durante la fase de factibilidad, el hotel suspende pagos en su primer mes de vida, por muchas habitaciones que tenga ocupadas. La descripción de esa asfixia financiera subraya por qué un proyecto de inversión jamás se administra solo, ni siquiera cuando el edificio ya está inaugurado y funcionando. No basta con abrir las puertas. Esto nos introduce en la última gran fase que aborda el material, la imperiosa necesidad de la gestión y el control operativo. Claro. Todo proyecto de cierta complejidad requiere la figura de un project manager, un director de proyecto capacitado para lidiar con la incertidumbre. ¿Alguien al mando? Su misión es liderar a los equipos de trabajo, gestionar las expectativas de los múltiples grupos de interés o stakeholders y vigilar con lupa a la ejecución del presupuesto frente al calendario previsto. Y dentro de sus funciones, su labor analítica más crítica y reveladora es el estudio y la gestión de los desvíos. Así es. Porque, seamos realistas, la realidad casi nunca se ajusta a la perfección milimétrica de las hojas de cálculo del estudio financiero, ¿verdad? Nunca. Siempre surgen desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
Y resulta lógico que todo el equipo directivo le preste muchísima atención a los desvíos desfavorables. Claro, si la construcción de nuestro ecoresort en Tulum sufre un retraso de un mes entero debido a una escasez imprevista de materiales de construcción ecológicos, o si los costes de la mano de obra especializada se disparan un 15% por encima de lo presupuestado. El director del proyecto tiene la obligación de investigar a fondo las causas, implementar correcciones tácticas inmediatas y documentarlo para asegurarse de que el error no vuelva a ocurrir en futuras expansiones. Porque la rentabilidad global está en grave peligro. El tratamiento de los desvíos negativos es intuitivo. Encienden todas las alarmas corporativas y movilizan a la acción. Evidentemente. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasa con los desvíos favorables? La intuición humana nos diría que un desvío favorable es un motivo excelente para descorchar champán. Eso pensaría cualquiera. Si durante la fase de ejecución resulta que construir toda la infraestructura del hotel ha costado, digamos, 200.000 euros menos de lo que el departamento financiero había presupuestado inicialmente, porque el precio del acero bajó repentinamente, Ajá. yo, como directora del hotel, pensaría, fantástico, hemos ahorrado muchísimo dinero, vamos a aprovechar estos fondos que nos sobran para revestir con mármol de importación las zonas de aguas del spa. ¿Suena tentador? ¿Cómo va a ser eso una mala noticia para la junta directiva? Pues el verdadero problema surge cuando se analiza desde la perspectiva de la eficiencia del capital. Celebrar ese ahorro a la ligera constituye un error conceptual gravísimo en la alta gestión de inversiones. Interesante. Los desvíos favorables, lejos de ser un golpe de suerte que festejar, revelan en realidad una falta de precisión, un defecto evidente en el proceso de planificación original. O sea, alguien calculó mal. Lo que los expertos documentan es que, durante las complejas etapas de preinversión, existe una tendencia casi psicológica en los departamentos corporativos a aplicar un criterio de prudencia extrema o pesimismo sistemático. ¿Para cubrirse las espaldas? Para protegerse, distintos gerentes van añadiendo márgenes de seguridad redundantes sobre los presupuestos de sus áreas, creando de forma acumulativa una sobreestimación masiva de los gastos previstos y una subestimación artificial de los ingresos esperados. Entonces, el resultado final de este proceso es la aprobación de un presupuesto inflado, altamente ineficiente y que no refleja la realidad del mercado. Exacto. Si trasladamos esta teoría de la sobreestimación a la práctica financiera real de la cadena hotelera, ¿cuál es la consecuencia directa de haber presupuestado de manera tan pesimista? La consecuencia directa y el motivo por el cual los directores financieros penalizan estas situaciones es el inmenso coste de oportunidad. Significa que la empresa ha mantenido inmovilizados fondos millonarios de manera totalmente innecesaria. Ya entiendo. Esos 200.000 euros excedentes que sobraron de la obra y que tú proponías gastar improvisadamente en embellecer el spa, representan capital inactivo. Dinero congelado. Si la estimación del nivel de factibilidad hubiese sido verdaderamente precisa y realista desde el principio, la cadena hotelera no habría tenido ese capital bloqueado en una cuenta de contingencia. Claro, podrían haber utilizado esos fondos excedentes de forma estratégica para financiar, por ejemplo, el estudio de viabilidad de un segundo proyecto hotelero en otra ciudad. O para adelantar el pago de la deuda bancaria reduciendo los intereses. Esa falta de precisión en los cálculos impidió una asignación de recursos eficiente desde el momento cero. ¡Qué revelador! Por esa razón, el seguimiento riguroso, crítico y absolutamente transparente de todos los desvíos, tanto los que cuestan dinero como los que aparentemente lo ahorran, es una herramienta indispensable para garantizar la mejora continua en la metodología de la empresa. Es una perspectiva analítica que te cambia totalmente la forma de interpretar los presupuestos y el rendimiento corporativo. Completamente. Nos hace ver que el rigor metodológico tiene que mantenerse afilado hasta el último céntimo, incluso cuando la intuición nos engaña haciéndonos creer que estamos ganando. Así es. Bueno, vamos a hacer una recapitulación rápida de todo el mapa de ruta que hemos trazado hoy en esta inmersión profunda. Perfecto. Hemos aprendido que todo proyecto de inversión con vocación de éxito no empieza con planos, sino con un alineamiento profundo y sincero con la visión y la estrategia política de la empresa. El primer paso indispensable. A partir de ahí, la idea debe someterse a una carrera de obstáculos a través de filtros de información cada vez más rigurosos, desde el nivel de perfil inicial, pasando por la prefactibilidad para descartar malas opciones, hasta llegar a la factibilidad definitiva. Y hemos visto que esa decisión crucial de invertir se apoya sí o sí en 4 pilares inquebrantables. La existencia real de un mercado, la viabilidad técnica y física, el cumplimiento estricto del marco legal y fiscal y la solidez matemática del modelo financiero. Y finalmente, todo este esfuerzo culmina con una fase de puesta en marcha.
que exige no solo adquirir activos físicos e intangibles, sino calcular a la perfección el capital de trabajo necesario para no morir de éxito en las primeras semanas. Todo ello supervisado por una dirección capaz de analizar con ojo crítico tanto los sobrecostes como los aparentes ahorros presupuestarios. Todo este monumental andamiaje forma el procedimiento exacto que evita que el sueño de inaugurar un próspero hotel se convierta en una pesadilla económica y legal. Yo misma estoy sorprendida de la cantidad de variables que hay que controlar. Es una síntesis excelente de los principios de evaluación de proyectos que hemos revisado hoy. Todo este marco metodológico está minuciosamente diseñado para construir certezas en un mundo empresarial incierto. Un mundo muy incierto, sí. Pero, si me permites introducir un último pensamiento para que quienes nos escuchan continúen la reflexión por su cuenta. Por supuesto. El material que hemos desgranado nos ha enseñado a prever, calcular y mitigar riesgos hasta el último céntimo, asumiendo siempre escenarios controlables o al menos predecibles mediante el estudio. Claro. Sin embargo, ¿qué ocurre con todos estos exhaustivos y costosos estudios de preinversión, con toda esta matemática perfecta, cuando un evento global completamente impredecible cambia de la noche a la mañana el concepto mismo de lo que significa viajar, alojarse o reunirse? ¡Ostras! ¿Cómo puede un proyecto de inversión hotelera, que por definición está anclado en infraestructuras rígidas y pesadas de capital, mantener su factibilidad y sobrevivir ante la aparición de los llamados cisnes negros de nuestra era? Ese es quizás el verdadero y más complejo reto de la gestión estratégica moderna. ¡Wow! Es una pregunta tremenda que pone a prueba toda la teoría. ¿Cómo diseñas planes de contingencia para lo que es, por definición, impensable y disruptivo? Es un debate fascinante que daría para otra sesión completa. Desde luego que sí. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un verdadero placer desgranar juntos todos estos conceptos de gestión estratégica. Un placer. Y esperamos sinceramente que cualquier profesional o emprendedor que nos haya escuchado hoy pueda aplicar este nivel de rigor, análisis y pensamiento crítico en los próximos grandes desafíos que se proponga conquistar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.